Muy bien, hermanos. Voy a pedir la ayuda de alguien para dar lectura. Aquí mi hermano ya me ayudó. A lo mejor alguien de este lado o de este otro lado que me ayude con la lectura de Gálatas 4:21 hasta el 5:1. Puede usar su propia Biblia si quiere, o la mía que tiene una letra un poco más grande, que es más fácil. ¿Sí? Comenzando con el versículo 21. Uh, 4:21 hasta el 5:1. Sí, Gálatas 4:21 hasta el 5:1, por favor. Muy bien. Gálatas, capítulo 4, 21 hasta el 5:1. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno que es Agar, procede del monte de Sinaí, y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito: tu mujer Esther, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrompes en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Mi versión es otra, tal vez no ha concordado con lo que ustedes tienen. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, es poca la diferencia entre su versión y la mía, y ayuda a enriquecer, de usar diferentes versiones, ayuda a enriquecer nuestro entendimiento del original en el griego. Ahora, hay algo curioso. Caminar aquí es caminar a base de la Biblia. Caminar aquí es caminar a base de la Biblia. Caminar aquí es buscar cumplir la voluntad de Dios. Caminar aquí es buscar cumplir la voluntad de Dios. Uno podría decir, ¿cómo puedo saber si estoy caminando aquí o estoy caminando allá? Hay tantas cosas, tantas similitudes entre los dos, ¿no es verdad? Y entonces el apóstol Pablo nos da este pasaje para decirnos, ¿cómo podemos saber? ¿Estoy aquí o estoy acá? En realidad también nos va a decir que nosotros en la mañana podemos estar aquí y en la tarde estar acá. O en la mañana estar aquí y en la tarde estar acá. O en una área de nuestra vida estar aquí y en otra área de nuestra vida estar acá. Entonces, ¿sabe qué? Se puede hacer las cosas muy complicadas. Y el apóstol Pablo ya en Gálatas ya les ha hablado duro. Le ha dicho que ellos tienen un nuevo evangelio. Usan el evangelio de la gracia para la salvación y después, en realidad, el esquema
aquí moralista del fariseo para vivir la vida cristiana, aunque son cristianos, pero son cristianos fariseos. Entonces él sabía que tenía que aclarar esa pregunta: ¿cómo puedo saber si estoy aquí o estoy allá? Y por eso le escribió este pasaje que acabamos de leer. Y él dijo lo siguiente: aquí es la promesa. Y habla también del monte Sinaí, de aquí, que es esclavitud. Y dice que Agar y su hijo Ismael, el hijo es un hijo de esclavitud. Y nos dice también que los dos son enemigos el uno del otro. Así lo dice un poco ahí en el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora y hasta el día de hoy continúa así. Estos dos son antagónicos el uno al otro, son enemigos el uno del otro. Pero la pregunta principal es: ¿cómo puedo saber si estoy aquí o estoy acá? Entonces, el apóstol Pablo dice: mire, le voy a usar como ejemplo nuestro padre de la fe. Caminar por fe es caminar aquí. Pero aquí en esta ilustración nos dice: ¿sabe qué? Nuestro padre de la fe en un momento dado comenzó a cambiar de bando, comenzó a caminar aquí y después se volvió acá. Se lo voy a explicar de la siguiente forma. Dios vino a Abraham y Sara, le dio la promesa: ustedes van a tener un hijo. Era una promesa y también era una revelación de la voluntad de Dios para ellos, que iban a tener un hijo. Eso era la voluntad de Dios para ellos. Entonces, yo creo que Sara era igual a cualquier mujer de hoy, ¿verdad? Si una mujer de hoy ha sido estéril muchos años en el caso de Sara, y sabe que va a tener un hijo, sin duda se lo va a contar a todas sus amistades, sus amigas, ¿verdad? Todos sus amigos van a saber: ¿sabe? Le voy a decir algo, tengo muy buenas noticias, lo más bonito. Dios nos acaba de revelar que voy a tener un hijo. Y todas sus amigas sin duda le dan un abrazo a Sara, le felicitan. Qué bien, qué buenas noticias. No sabe cuánto nos gusta escuchar esto. Después de tantos años, tú deseando tener hijos y ahora vas a tener un hijo. Y si sus amigas son similares a las mujeres de hoy, ¿verdad? Sin duda más de una le trajo una prenda, algún regalito para ese hijito que va a nacer. ¿verdad? Y Sara ya llamó al carpintero, ¿no? Para hacer su cuna, porque se tiene que tener una cuna en preparación para ese bebé. Entonces ahí está la cuna, ahí están sus amigas, todos contentas. Algunas le han dado regalitos para ese bebé que va a nacer. Y pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, 5 años, 10 años. Un día Sara viene a Abraham y le dice: oye, Abraham, no vas a creer que me da vergüenza salir de mi propia casa, porque me encuentro con mis amigas y me dicen: oye, ese bebé que Dios te prometió, ¿dónde está? Oye, ese Dios debe estar dormido. ¿verdad? A lo mejor se fue de viaje y se olvidó de ti. ¿Qué Dios es ese? Te promete un bebé y no cumple. Yo creo que es un chiste bastante cruel, ¿verdad? Prometerte y después ahí estás año tras año esperando. ¿Qué tipo de Dios tienes tú? Oye, Sarita, ese regalito que te di, ¿todavía lo tienes o lo vendiste? Y a lo mejor algunos comentarios aún más cruel que eso. Y ya Sara le está diciendo a Abraham: ¿sabe, Abraham? Yo creo que
que andamos mal. Esto de estar esperando que Dios haga las cosas no nos está funcionando. No nos está funcionando. Abraham, yo creo que nosotros tenemos que hacer algo. Y Abraham le mira un poco asustado y dice, mi amor, yo estoy haciendo todo lo posible para que nosotros tengamos un bebé. Estoy echando todas las ganas. Y no es mi culpa que no está dando resultado. Y Sara dice, no estoy hablando de eso. Lo que es que Dios nos ha revelado su voluntad. Él nos dijo que era su voluntad que tuviéramos un hijo, ¿sí o no? Abraham dice, sí. Todo esto estoy imaginando. Así no está aquí. Pero ya nos podemos imaginar la situación. Entonces Sara dice, ¿sabe qué? Esto de estar esperando que Dios cumpla no está dando resultado, ¿verdad? Yo creo que ya sabemos la voluntad de Dios. Yo creo que nosotros debemos cumplir lo que Dios pide. Él nos ha revelado que es su voluntad que tengamos un bebé. Así que nosotros, yo creo que es nuestra responsabilidad cumplir con su voluntad. Y Abraham le dice, bueno, Sara, ¿qué crees es la solución? Ella dice, ¿tú sabes las costumbres de por aquí? Si una mujer es estéril, tiene una esclava, y si no puede tener hijos, tienen un hijo a través de la esclava. Y mira, Abraham, Agar no está tan vieja, y Agar no está tan fea. Abraham le da una ojeada a Agar y dice, ¿de veras? No está tan fea. y le dice, Sara, ¿estás seguro? ¿No? ¿No te vas después a arrepentir, verdad? No, estoy seguro. Bueno, mi amor, si tú quieres, ya, ¿verdad? Voy a tener un hijo con ella, pero ese hijo va a ser tu hijo, ¿verdad? Y lo presentamos a Dios. Y así vamos a cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque sin duda Él quiere que nosotros hagamos algo al respecto. Está bien, yo estoy de acuerdo. Y así fue. Y tuvieron un hijo, Ismael. Entonces, Abraham y Sara, muy felices, ¿verdad? Orgullosos, llevan el bebé y se lo presentan a Dios. Y Dios los mira y dice, oye Abraham y Sara, ¿de dónde salió ese bebé? Ese no es el bebé que yo les prometí. ¿Qué es eso? Y no solamente eso, pero después que nace Ismael, Dios espera 14 años más. Ya ninguna clínica de la fertilidad podía ayudar a los pobrecitos, ¿verdad? Ya cuando perdieron toda esperanza. Ya si nace un bebé, ya es un milagro. De plano ya es un milagro. Y eso es lo que Dios quería. Quería que ellos entendiesen que Dios es un Dios de milagros. En realidad, aquí el apóstol Pablo está usando esto para enseñarnos cómo es la vida cristiana. Nos está diciendo que la vida cristiana es una vida de milagro, que la vida cristiana es una vida sobrenatural, que nosotros no somos capaces de cumplir, que tiene que ser Dios que hace la obra de comienzo al final. Y él refuerza eso citando un versículo, una promesa del Antiguo Testamento. Es en el versículo 27 aquí de Galatas 4. ¿Alguien sabe de dónde se encuentra este versículo en el Antiguo Testamento? Ahí a lo mejor en su Biblia da una anotación de un versículo. ¿Dónde se encuentra? Sí, Isaías 54. ¿Cuál versículo? 1, ¿no, verdad? Isaías 54, 1. Ahora, todos nosotros sabemos
lo que dice Isaías 53, pues que es la promesa del Mesías y que Él iba a sufrir por nuestros pecados. Y en versículo 6 dice, todos nosotros, en el 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y aquí encontramos en todo este capítulo la venida del Mesías y cómo Él iba a sufrir. Y hasta en qué sepulcro y qué tipo de sepulcro iba a ser enterrado entre los ricos, ¿verdad? Ahora, es muy, muy importante saber cuál es la primera promesa de Dios después de la presentación del Mesías, su muerte y su sufrimiento. Porque la primera promesa nos dice por qué Él vino. ¿Por qué Él vino aquí a la tierra? ¿Por qué Él murió en la cruz? ¿Por qué Él sufrió todo esto? Isaías 54:1 nos dice por qué. Disculpe, como que siento que tengo que destornudar y no destornudo. Eso es una sensación bien particular, ¿verdad? Bueno, ya no destornudé, así que creo que ya estoy bien. ¿Qué es lo que dice Isaías 54:1? Lo voy a leer así en Isaías, porque lo otro es una cita. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Qué raro. Regocíjate, oh estéril. ¿Por qué eso después de aquí el Mesías sufriente? Y después dice algo bien raro. Dice que levanta con canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada, la que no tiene marido, que los de la casada, ha dicho Jehová. A mí me suena bastante pecaminoso aquí. Si uno toma así a primera vista, dice que más feliz es la que tiene hijos sin marido que la que tiene con marido. No, ¿cómo es eso? Algo anda medio raro aquí, ¿no es verdad? Y esa es la primera promesa. Entonces tenemos que entender por qué Dios promete eso y de qué está hablando. Está diciendo que el Señor Jesucristo vino al mundo a morir en la cruz porque nosotros somos unos estériles. Somos nosotros los estériles. Espiritualmente hablando, somos unos estériles. No podemos producir cosa alguna en la vida cristiana. En realidad es algo similar a Mateo 5:3, cuando Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritual, los que no tienen nada que ofrecer. Es una forma de decir que son estériles. Y que Cristo vino aquí al mundo por estériles, para que sean fructíferas. Y no está hablando de un matrimonio físico, está hablando de fruto espiritual. Y por eso el apóstol Pablo cita este versículo acá cuando habla con los Gálatas. Está diciendo que nosotros tenemos que depender de Dios, así como Abraham y Sara dependieron de Dios, porque nosotros también somos unos estériles, por eso necesitamos depender de Dios. Nosotros podemos, como Abraham, cambiar de lugar y venir acá,
y buscar de cumplir por nuestros propios medios la voluntad de Dios, pero que Dios no lo va a aceptar. A lo mejor hasta va a dar resultado. ¿Acaso no dio resultado con Abraham y Sara? ¿Tuvieron el bebé? Bueno, tuvieron un bebé, pero no era el bebé que Dios había prometido. No era el bebé de la promesa. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, mira, ¿quieres saber si estás caminando aquí o estás caminando acá? Abraham comenzó a caminar aquí, pero el momento que él dejó de depender de Dios y tomó las riendas y dijo, yo voy a cumplir, yo puedo, yo busco cómo, ¿verdad? Y junto con Sara, ven cómo cumplir en comillas, la voluntad de Dios. Ya se metieron en problemas. Y ellos entonces regresaron, pero pasaron 14 años más. Cuando estuve en Santa Cruz, un pastor que no estuvo en la conferencia, pero estuve conversando con él como una hora después del desayuno ahí, de la gracia de Dios, poco del libro. Él pidió prestado el libro, lo leyó un poco, pero me dijo, mira, le voy a decir una cosa. La gracia de Dios y todo esto que tú tienes en tu libro no funciona. No funciona. Nosotros tenemos que ser cristianos responsables. Así sí funciona. Y parece que Abraham estuvo de acuerdo con ese señor. Era un misionero. Parece que Abraham también llegó a la misma conclusión y Sara también, que esto no funciona. Ahora, el hecho es que Abraham y Sara no fueron los únicos que Dios prometió un bebé. ¿Se acuerda María? Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Cuando Dios le prometió, ya luego cumplió. Es decir, Dios trabaja de forma diferente con diferentes personas. Con algunas personas se demora, parece que todo es muy lento, y con otras personas parece que a veces todo es mucho más rápido. Pero en realidad, si todo sucediera así de un día al otro, esto de vivir por fe no sería una realidad. Y mañana vamos a ver otros ingredientes que tiene que ver con fe, que nosotros necesitamos tener, como la paciencia. ¿Y cómo recibimos paciencia? Porque la vida cristiana no siempre marcha así como nosotros planeamos. Muchas de nuestras oraciones son nuestros planes y tratamos de convencer a Dios de lo que nosotros queremos, ¿verdad? En vez de al revés. Y necesitamos paciencia para que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Entonces, ¿qué son algunas de las conclusiones que podemos sacar? Caminar por fe es caminar en dependencia de Dios, así como Abraham y Sara lo hicieron una buena parte del tiempo. En segundo lugar, Abraham y Sara, si ellos eran tentados de cambiar, ¿no, verdad?, y tomar las cosas en sus manos, nosotros también. Nosotros también nos encontramos con esa tentación, especialmente cuando las cosas van muy lentas. Tome al Señor Jesucristo ahí en el desierto cuando Él fue tentado por Satanás. ¿Dónde se encuentra el mandamiento, no hagas pan de piedras? A ver, dígame dónde se encuentra ese mandato. No existe. No haga pan de piedras. Ahora, si existiera, hacer pan de piedras sería un pecado. Si existiera, pero no existe. Y viene Satanás y le dice al Señor Jesucristo, haga pan de piedras. ¿Cuál era la tentación?
La tentación era de mudar de bando. Oye, tú has estado ahí dependiendo de Dios, esperando que Dios provea todas esas promesas de que ponga primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas sucederán por añadidura, ¿verdad? Promesas de el hecho de que Dios cuida de sus hijos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oye, Jesús, llevas 40 días, ¿dónde está ese pastor tuyo que dice que nada me falta? Tú tienes un hambre atroz, te estás muriendo de hambre, y tú sigues con esa tontería de depender de Dios. No, cuando tú puedes hacer pan de piedras, ahora mismo tú puedes cambiar aquí, tomar las cosas en tus manos y satisfacer tu hambre. No sigas en esa tontería de depender de Dios. Ya llevas 40 días y Dios no ha cumplido. ¿Tú crees que si esperas otros 40 días, a lo mejor todavía no va a cumplir? Tú te mueres aquí en el desierto. ¿Cuál era la tentación? La tentación era justamente la misma tentación que la de Abraham y Sara. Esto de depender de Dios no está funcionando, Jesús. No te está funcionando. Tú tienes el poder de hacer pan de piedras. Entonces, en vez de depender de Dios, toma la situación en tus manos y se acabó el asunto. Comes, ¿verdad? Y va a dar buen resultado. Qué consejo del diablo, ¿eh? Por eso Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Es decir, yo voy a continuar dependiendo de la palabra de Dios. Si yo pudiera pan, pero la palabra de Dios, depender de sus promesas. Porque en realidad cuando Él dijo, no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, está, yo creo, refiriéndose a las promesas de Dios. Porque la tentación era un atentado contra la promesa de Dios de cuidar de Él. Y lo que yo creo que Él estaba refiriéndose era que el hombre vive de toda promesa que sale de la boca de Dios. Y Él va a cumplir y yo voy a continuar aquí esperando. Así que vete, Satanás. ¿Por qué es que Satanás ocupó esa estrategia con el Señor Jesucristo? Porque esa es una estrategia que le ha dado resultado vez tras vez tras vez. Yo creo, francamente, que es la estrategia que Él está usando con la iglesia hoy en día. Estoy convencido de eso. Estoy convencido que la estrategia que Él está usando conmigo, dejar de vivir al pie de la cruz y depender del Señor. Dejar de vivir al pie del monte del Calvario y viva al pie del monte Sinaí, donde tú puedes, donde tú sientes que estás haciendo algo, aunque estés haciendo pan de piedras. Ahora, la tentación de vivir aquí es muy grande por otra razón. No solamente porque yo estoy en control y no tengo que esperar a que Dios cumpla. Nosotros nos gustan las cosas así rápido, ¿verdad? Lo más rápido, lo mejor. A mí me gusta café instantáneo, porque no me gusta esperar que esas gotitas no caigan ahí. Y lo quiero ya, mi café. Todo instantáneo. Y en la vida cristiana así también, esa es la tentación de tener una vida cristiana instantánea. Pero ya no es por fe, dependiendo de Dios. Ahora se me voló lo que... sí, ahora me acuerdo. Existe otra tentación de caminar aquí en vez de caminar aquí. Y le quiero decir cuál es. Dios nos ha dado promesas que van con la ley,
con sus mandatos. Usted sabe de eso, ¿no es verdad? Que Dios ha prometido bendiciones para el que cumple su ley. Vamos a tomar una. Hay un mandato a los hijos de honrar a sus padres. Y hay una promesa de bendición. ¿Cuál es? Larga vida, ¿verdad? Ahora, larga vida es una bendición espiritual o física, material, temporal. No es que los que viven larga vida se van al cielo, los que viven pocos años se van al infierno. No, vivir larga vida no es una bendición espiritual, es una bendición física. Es una bendición física de vivir muchos años. Yo todos los días, ahora voy al internet, cuando termine aquí voy a ir derechito al internet, porque estoy esperando cualquier día la muerte de un tío muy querido mío. Y ya los médicos ya han dicho que no hay esperanza y que en cualquier uno de estos días él puede fallecer. La muerte física. Y los años que uno haya vivido, gracias a Dios él ha vivido más de 80 años, no me acuerdo. ¿Te acuerdas tú? ¿Cuántos años? Como 83, sí, por ahí. No tantos, pero bastantes. Eso es una bendición física. Le quiero decir lo siguiente, y le reto de hacer un estudio de todos los mandamientos de Dios en la Biblia que tienen promesa. Le reto en hacerlo, porque las bendiciones que vienen de cumplir con los mandatos de Dios son todos físicos, temporales, no son espirituales. Incluso Efesios 1:3 dice que toda bendición espiritual es en Cristo Jesús, es aquí. Toda bendición espiritual, nos dice Efesios 1:3, pasaje que vale la pena anotar. Efesios 1:3, toda bendición espiritual es en Cristo Jesús, pero no dice toda bendición es en Cristo Jesús, porque toda bendición no es en Cristo Jesús. También existen todas las bendiciones que son de la ley. Vamos a uno de nosotros los pastores, uno de nuestros favoritos, en Malaquías 3, versículo 10. Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice el pastor. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, ciertamente, bendiciones que vienen del cielo son espirituales, ¿no es así? Sin duda. Porque vienen del cielo, entonces tienen que ser espirituales. Así yo lo enseñaba, este pasaje. Hasta que leí Salmo 78, versículo 23 al 25. Vamos al Salmo 78. Salmo 78. A ver si toda bendición del cielo es espiritual. ¿Será que está hablando de bendiciones espirituales aquí? Empezando con el versículo 23. Dice, sin embargo mandó a sus nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos y hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Aquí en Malaquías es una cita directa del Salmo 78. Está diciendo que Dios ahí en el desierto, muchas gracias hermano, en el desierto abrió las compuertas del cielo y dejó caer el maná del cielo.
¿Qué es una bendición espiritual? No, es una bendición material, física. Les dio de comer. Y en Malaquías está diciendo, ¿sabe qué? Si tú te das de tus diezmos y tus ofrendas, Dios se encargará de que siempre tengas suficiente de qué comer. No te va a abandonar. No tienes que tener miedo que vas a quedar con ahí la cocina vacía, sin qué comer. Él va a cumplir, Él va a abrir las compuertas del cielo y te va a dar la comida material que tú necesitas. Por eso le digo, le reto a hacer un estudio de todos los mandatos de Dios que tienen una promesa y de estudiarlos en el contexto de la Biblia, así como Malaquías, uno tiene que estudiarlo en el contexto y si es una cita de otro pasaje, de ver esa cita, no suponer, porque dice como aquí, las compuertas del cielo que son bendiciones espirituales. Especialmente cuando ya nos ha revelado en Efesios 1:3 que toda bendición espiritual es aquí. Y solo aquí. Entonces, si yo soy un mecánico, y yo soy un mecánico honrado, ¿verdad? Y no le estoy robando a mis clientes, y estoy cumpliendo, y no le pongo ahí repuestos, ¿verdad?, que van a durar 2 o 3 días, ¿verdad?, sino unos buenos repuestos. ¿Sabe que ese mecánico va a prosperar? La gente va a tener confianza en él. Y Dios va a cumplir su promesa de prosperar al que cumple sus leyes. El fariseo en la Biblia generalmente era muy próspero. Casi no se encontraba un fariseo pobre. ¿Por qué? Porque Dios promete a bendecir a los fariseos. Y si usted quiere un evangelio y la prosperidad, hágase fariseo. Hágase fariseo. A lo mejor Dios le bendice también. Pero, ¿y qué de las bendiciones espirituales? ¿Qué de prosperar en el Señor en cuanto a gozo? ¿Verdad? ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, ser alegre. ¿Y los demás? Entonces, quiero quitar la máscara aquí. No deje que el fariseo le engañe, diciendo, mire, cumpla los mandatos de Dios y Dios le va a bendecir. Ahí están las bendiciones de Dios. Y le muestra un montón, como si eso no fuera suficiente. Veamos unos 2 o 3 más de bendiciones así. Vamos a Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino. ¿Cuántos tienen sus lagares rebosando de vino? Ay, se me olvidó que eso es una de las reglas aquí. Disculpe, hermanos, ya metí la pata. Ya. Vamos a sacar este versículo aquí de la Biblia. Sin duda es algo que ver con la cultura de ese tiempo. Serán llenos tus graneros con abundancia. Es obviamente material. Es obvio, ¿no? Que es material. Y disculpe la broma en cuanto al vino.
Porque realmente cuando nosotros vemos, ayer vi 2 o 3 hombres botados en la calle, totalmente embriagados. Es algo muy, muy triste. Vamos a Proverbios 13:18. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Verdad? Eso es una pequeña muestra. Y lo que estoy diciendo es que no nos debemos dejar engañar por las bendiciones que vienen de la ley. Hay bendiciones y nosotros debemos cumplirlas, pero nosotros debemos entender que nosotros vivimos aquí, que aquí se va a producir amor que nos va a llevar a ser hijos obedientes. Pero no por las bendiciones, sino porque deseamos agradar a Dios. No voy a honrar a mis papás porque yo quiero vivir muchos años, sino porque honrar a mis papás le agrada al Señor y yo amo al Señor. Y quiero hacer lo que Él desea en mi vida. No es solamente el Nuevo Testamento que nos enseña que toda bendición espiritual es en Cristo. En realidad nos dice que toda bendición viene de Dios, el Antiguo Testamento. Y quiero que nosotros veamos uno de esos pasajes. Es un pasaje muy bien conocido. Es Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Bueno, voy a leer el versículo 13 también. Es cuando Dios le dice a Moisés que quiere que él saque a Israel de Egipto. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, yo soy es una idea incompleta, porque para que se complete tiene que decir lo que esa persona es. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Ahora, cuando los israelitas estuvieron caminando 40 años en el desierto, ¿cuántas zapaterías había en el camino, ahí en el desierto? ¿Verdad? No había. ¿Y qué hizo Dios en cuanto al calzado de los israelitas? Los conservó. No se gastaron, en 40 años no se gastaron. No se gastaron. 40 años ahí vagando en el desierto y no se gastaron sus zapatos. Yo soy, te envió. ¿Qué soy? Yo soy tu todo. Yo soy hasta el que cuida de tus zapatos, ahí en el desierto. ¿Verdad? Y Cristo se identificó con ese yo soy. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy, y ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Yo soy. Yo soy tu todo. Cuando digo que debemos vivir al pie de la cruz, estoy diciendo debemos vivir al pie del yo soy. Yo soy todo lo que tú necesitas. Mañana vamos a estar viendo que yo soy todo lo que tú necesitas en cuanto a tus relaciones personales con otros. Ahí lo vamos a aplicar a eso. Yo soy todo lo que tú necesitas en tu vida cristiana. Yo soy tu recurso en todas las áreas de la vida. Voy a concluir hablando un poquito del Espíritu Santo, porque nosotros al mirar a la cruz, ya lo he mencionado varias veces, pero quiero que nosotros lo veamos en la palabra de Dios, no solamente que yo lo diga. Nosotros miramos a la cruz, con arrepentimiento y reconociendo que Él es nuestro yo soy todo lo que tú necesitas. En dependencia de Él. Nosotros mirando a Cristo, eso libera la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero tomar brevemente unos minutos y con eso vamos a concluir para hoy. En Juan 7, el Señor Jesucristo, preparando a los discípulos para la venida del Espíritu Santo, Juan capítulo 7, les dice el principio que acabo de decir. Y después lo vamos a ver también en Hechos, los primeros 2 capítulos. Pero Juan 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí. Venga al pie de la cruz y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que viene a mí y cree en mí, es decir, fe, está caminando por fe en Él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él está hablando del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué instrucciones dio a sus discípulos? ¿Qué es lo que debían hacer? 2 cosas. Venir a mí y caminar por fe, creer en mí. Y eso es lo que tiene que hacer para que el Espíritu Santo obre. Léalo con cuidado. Vea que uno mira al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo actúa. Pero esto también lo vemos en el libro de los Hechos. Y esto no es un estudio exhaustivo, es solamente así. Solo quiero que veamos el principio como tal. Primero le quiero hacer una pregunta. En el día de Pentecostés, ese sermón de Pedro, ¿qué predicó Pedro? Predicó a Cristo. Predicó a Cristo. Y cuando él predicó a Cristo, ¿qué sucedió? Vemos el resultado de una buena parte, porque algo sucedió antes que él predicara siquiera. Realmente ahí él predicó a Cristo y vemos los resultados de la obra del Espíritu Santo en sus oyentes. Pero el Señor Jesucristo en el versículo 4 dio instrucciones a sus discípulos qué hacer para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo 2 cosas. 2 cosas. En el versículo 4, Hechos 1:4.
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. La primera cosa, debieran estar en Jerusalén. Es que la forma de recibir el Espíritu Santo es ir a Jerusalén. No. ¿Por qué Jerusalén? Porque nosotros sabemos cuál era la estrategia. Que debía comenzar, como dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén. Ahí iba a comenzar, era la estrategia. Debían estar en Jerusalén porque ahí iba a comenzar esta obra que va a comenzar la iglesia tal como se conoce en el Nuevo Testamento. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo primero en Jerusalén, después en toda Judea, después en Samaria y hasta lo último la tierra. Pero esta obra del Espíritu Santo va a comenzar en Jerusalén, por eso deben estar en Jerusalén. Tiene que ver con la estrategia de Dios. Es la segunda, que es la más importante para nosotros en este momento, en lo que estamos viendo ahora. Que se fueran a Jerusalén. Y dice, y esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, es importante para entender lo que Cristo pidió de ellos, de saber qué significa la palabra esperasen. Es la misma palabra de lo que ustedes están haciendo en este momento. Están sentados. Y están esperando que vengan 3 minutos cuando diga ya se acabó. Pero ustedes están sentados. La palabra aquí es sentados, es sentado. ¿Sentado haciendo qué? Ahí es donde también un conocimiento del griego es importante, porque está en el pasivo. Pasivo. ¿Sabe lo que eso significa? Uno está sentado haciendo nada. Ustedes no están pasivos porque ustedes me están escuchando. Espero que me estén escuchando. No están totalmente pasivos. Pero les dijo a ellos que se sentasen a esperar y no hicieran nada. No hicieran nada, porque es una promesa, lo cual Dios va a cumplir. Vivir aquí es depender de Dios. Y aquí ellos van a esperar y hacer nada, porque Dios lo va a hacer. Ahora, Pedro predica en el capítulo 2, y hubo una reacción, yo diría una reacción positiva, de muchos de los oyentes. Comenzando con el versículo 36, que es como concluye la predicación y lo que sucedió. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y les voy a mostrar lo que Pedro contestó. Él dijo, vayan y vivan al pie de la cruz y recibirán el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo. Claro que yo lo dije en mis palabras y él lo dijo en sus palabras, porque él dijo lo siguiente, 2 cosas. Pedro les respondió, arrepentíos es lo primero que uno tiene que hacer al pie de la cruz. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 2 cosas. Ahora, de bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo es unirse a Cristo. Es apegarse a Él. Y nosotros nos bautizamos y entramos, reconocemos nuestra relación con Cristo.
Y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos diciendo a todo el mundo, yo ahora le pertenezco a Él. Hagan dos cosas, Él dice, y se activará el Espíritu Santo en su vida. Arrepiéntanse y únanse a Cristo. Apéguense a Él y el Espíritu Santo se activará en su vida. Mañana continuaremos con otro, el próximo, pero creo que en la mañana, bueno, no sé si hay instrucciones.